Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por ese privilegio que tú nos permites reunirnos un día más a tu santo nombre. Y te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu me ayude a exponer correctamente tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, que sea este mensaje de edificación y de bendición para todos aquellos que escuchan este mensaje. Amados, el título de la reflexión de hoy ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal?
Y vamos a estudiar en el capítulo 3 del Evangelio según Marcos, los versículos 1 al 6. En el pasaje bíblico de hoy vemos un quinto episodio de conflicto. En el capítulo 2, Marcos menciona 4 episodios. Y para mí es importante que verifiquemos cuáles son esos 4 episodios de conflicto que Marcos menciona en el capítulo 2 de su Evangelio. Y lo vamos a ver dentro del contexto, porque es importante de comprender el contexto de esos conflictos. El primer episodio lo vemos en el capítulo 2, en los versículos 1 al 11. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta. Fíjense, donde va el Señor Jesús se aglomera la gente. Hay personas que quieren escucharlo, así como hay personas que no quieren saber de él. Sí hay personas siempre que quieren escuchar la palabra del Señor. Y les predicaba la palabra. Precisamente él fue el maestro, el mejor maestro que ha vivido. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Sí, hermanos, tú y yo también alguna vez fuimos como este paralítico, lejos de Dios, lejos de Cristo, pero por una amistad, por unos conocidos, esa persona, ese amigo, esa amiga, nos trajeron a los pies de Cristo, así mismito. Y Dios también trabajó en nosotros. Y fíjense, al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, por favor, que primeramente él sana a ese paralítico espiritualmente, porque estaba mal, estaba enfermo de muerte espiritualmente por causa de los pecados. Y él lo limpia por la fe y por el testimonio de sus amigos que lo han traído. Abrieron un hueco en el techo porque no pudieron acercarse y lo bajaron. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Fíjense, esos escribas no dirigieron la palabra a Jesús, no le reclamaron nada, pero Jesús conocía los corazones de las personas. Él era Dios Hijo, por ende él sabía que estaba dentro de cada persona y lo enfrenta directamente. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Obviamente decir tus pecados te son perdonados no es algo visible, pero decía a un paralítico que se levante y que ande, eso sí estaba a la luz de todos. Era visible, obviamente, un milagro. Y luego viene la explicación: pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y era también importante en este momento decir solamente al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Si no, todos los paralíticos de este momento se hubieran levantado.
Pero el Señor Jesús quería hacer este milagro en frente de los escribas, particularmente a este paralítico. Entonces, él se levantó enseguida, inmediatamente retomaron fuerza sus huesos, sus músculos, sus pies, sus piernas. Y tomando su lecho, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús siempre sana espiritualmente y corporalmente como señal que Él es Hijo de Dios. Él es el Mesías, el Salvador del mundo prometido. Segundo episodio, en el mismo capítulo 2, como hemos dicho, versículo 13 al 17. Después volvió a salir al mar. Fíjense, si no estaba en una casa, estaba en día de reposo en la sinagoga, o muchas veces estaba en el mar, en la orilla del mar, predicando y enseñando. Y vamos a ver qué pasa. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Ustedes se recuerdan del mensaje anterior. Los publicanos no eran muy apreciados y estimados en la sociedad judía porque cobraban los impuestos al Imperio Romano. Pero ellos compraron a los romanos ese derecho y por eso, como era una inversión, les costaba ser recaudador de impuestos. Ellos cobraron siempre de más a sus compatriotas para recobrarse lo invertido. Eran ladrones, sí, es verdad. Y levantándose, le siguió. Fíjense, el llamado al Señor, uno no da vuelta, uno no piensa. Si tú recibes un llamado de Dios, heme aquí, quiero servirte. Sí, Señor. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, fíjense, se fue a la casa de ese Leví. Mateo, por cierto. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, fíjense qué interesante, no todos los escribas eran fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Fíjense, en este episodio no acusaron directamente a Jesús, no le hablaron directamente a Jesús, sino se dirigieron a sus discípulos. En ese momento eran 4. Al oír esto Jesús, obviamente Jesús estaba cerca y escuchaba la conversación. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él es el Salvador, Él es el Mesías, por supuesto. Tercer episodio del conflicto, versículos 18 al 22. Y los discípulos de Juan, porque Juan el Bautizador también tenía discípulos, y los de los fariseos también tenían su escuela de discipulado. Y los discípulos de Juan obviamente no siguieron a Jesús, no le pusieron bajo los órdenes de Jesús, sino siguieron a Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Y ambos grupos de discípulos ayunaban. Y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?
Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Acuérdense, la iglesia es la novia de Cristo. E inmediatamente después del arrebatamiento, después del rapto de la iglesia, van a ver en el cielo las bodas del Cordero. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayudar. Es momento de fiesta, no de tristeza. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Ya eso es una profecía al arresto y la crucifixión del Señor. Entonces en aquellos días ayunarán porque habrá lamentaciones. Nadie pone remiendo de paño nuevo de vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y le hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En ese contexto yo comprendo en esos dos ejemplos que dice Jesús que él y los fariseos y los legalistas de los judíos, eso no se llevan. Ya, porque él ya no, él va a cumplir la ley, pero ya él va a salvar al mundo. Y va a ser entonces bajo la gracia de Dios y no bajo la ley de Dios. Eso yo creo es importante en este sentido, tal vez comprender de lo que va a venir, lo que está aconteciendo. Y el cuarto episodio, en los versículos 23 al 28, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Acuérdense, el día de reposo, Dios trabajó 6 días, hizo el mundo en 6 días, pero el séptimo día Él descansó, bendijo al mundo y se gozó en la creación. Y así también Dios quiere que el hombre trabaje 6 días y descanse, tenga un día de reposo en el séptimo día. El día del Señor no es el día del hombre. Amados míos, cada uno de estos episodios nos muestran un gran antagonismo entre el Señor Jesús y el liderazgo de los judíos, como pudimos ver. En los versículos 1 al 6 del capítulo 3 de Marcos vemos la sanidad de la mano seca. Y vamos a ver inmediatamente el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Ya sabemos, Jesús todos los días de reposo, que en ese tiempo era el día sábado. Pero nosotros no celebramos el día sábado como día de reposo, porque el día sábado Jesús todavía estaba en el sepulcro. Nosotros celebramos el día domingo, el tercer día, cuando Jesús resucitó de los muertos, porque tenemos un Dios vivo. Cristo vive. Cristo no está muerto. Y Él está ahora mismo sentado a la diestra del Padre. Y por supuesto, ¿qué hizo en la sinagoga?
siempre tenía lo rollo y lo pergamino y enseñaba, obviamente del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito aún. ¿Y qué quiere decir? Para que comprendamos qué pasaba a este hombre que tenía seca una mano. Bueno, esa condición, eso describe una condición de deformidad o parálisis. No sabemos detalles, pero tampoco se revela si fue por un defecto congénito, una enfermedad, un accidente. El asunto es que una persona en esa condición obviamente no pudo usar sus dos manos y posiblemente estaba muy limitado en los oficios diarios que pudo realizar. Muy posiblemente con una sola mano dependía en muchos aspectos de otras personas. Versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjense, estaban esperando como los buitres, dando vuelta a la presa, ¿verdad? Y la idea de acusarle era obviamente lejos del deseo de aprender del Señor, del Maestro, del Salvador del mundo, de Dios hijos nacido hombre. Ellos buscaban otra oportunidad para acusar a Jesús de violar el día de reposo. Y este hecho de violar el día de reposo podría llevar a Jesús ante el Sanedrín. Era una acusación muy peligrosa. Vamos a seguir con el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús en su misericordia, en su mansedumbre, en ese amor al prójimo, porque Dios es amor y Jesús es Dios Hijo, es amor, se dirige al hombre y dice, ven y ponte aquí en medio de todos, a la vista de todos, porque lo que Jesús iba a hacer con este hombre, lo iba a hacer a la vista de todos. Todos los milagros que Jesús ha realizado fue siempre a la luz del día, a la vista de todos los presentes. Porque era precisamente una forma de dar certificación que Él es Dios Hijo. 100% hombre, pero 100% Dios. Esa dualidad milagrosa que no hace muchos recordamos en la natividad de nuestro Señor Jesús. Cuando Dios Hijo baja del cielo a la tierra en forma de hombre, con nombre Jesús, para que nosotros en el día postrero podemos subir de la tierra hacia el cielo, a reunirnos y estar en eterna comunión con Dios. Avanzamos al versículo 4 del pasaje bíblico de hoy. Y les dijo, fíjense, qué interesante ahora. Jesús les hace una pregunta a los presentes. Obviamente fariseos, como hemos visto de los episodios anteriores. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Como ya yo dije, en este versículo vemos que Jesús pone con su pregunta a los fariseos
frente de un problema moral y no legal. Porque obviamente nadie puede decir que es prohibido hacer el bien o salvar la vida, aún en el día de reposo, en lugar de hacer el mal o quitar la vida a alguien, ¿verdad? No hacer el bien o salvar una vida obviamente va en contra, mis amados, con la intención original de Dios, Jehová, al instituir el día de reposo. Tenemos que recordar por qué Dios instituyó el día de reposo y vamos a volver a los versículos 27 y 28 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios, y no el hombre por causa del día de reposo. Fíjense, el día de reposo Dios quiere para que el hombre descanse, que esté en reposo. Por tanto, pero sin embargo, fíjense en eso, por tanto el Hijo del Hombre, que es Dios Hijo, es Señor, y Señor con letra mayúscula, aún del día de reposo. Dios Hijo es superior a cualquier reglamento humano, porque ahí los fariseos han puesto reglamentaciones adicionales a los mandatos originales de Dios Jehová. Pusieron carga a los hombres, cuando el mismo Señor Jesús dijo, venid a mí todos que estás cargados y trabajados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Seguimos con el versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo. Wow, no muchas veces hemos visto el Señor Jesús con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, eso sí. Dijo al hombre, Jesús estaba afectado por esa dureza de los corazones de los fariseos. Y se dirige ahora al hombre. Extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Enfrente de todos los presentes. Un milagro que nadie puede hacer, ningún hombre. Una mano seca, paralítico, deforme. Y fue restaurada sano al 100% útil, servible a ese hombre. Ese hombre ya renace nuevamente, es capaz de trabajar en lo que sea, porque tenía ambos manos sanos. Jesús, en este versículo, muestra en su naturaleza moral divina, quiere decir perfecta, un gran disgusto, un enojo con la dureza del corazón de los corazones. Pero fíjense, los fariseos por la dureza de sus corazones mostraron su incapacidad de entender la consecuencia de su rebeldía. Ellos eran rebeldes, no aceptaban a Jesús, lo rechazaban, lo tenían enfrente de ellos, realizando un milagro obvio. Nadie puede decir que esa mano no era sana. Y fue por la palabra del Verbo que es Dios Hijo. Versículo 6, y las cosas se ponen aún peor, mis amados. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos se retiraron de la sinagoga, ¿verdad? Y fíjense qué quiere decir tomar un consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, obviamente, contra el Señor, para castigarlo.
¿Para expulsarlo, para expatriarlo, para mandarlo al exilio? No, para matarlo, destruirlo. Y fíjense, los fariseos mantuvieron su posición y convencieron de matarlo. Pareciera en esa formulación de ese versículo que se han puesto desde ya un tiempo con los heredianos, y por eso leímos los 4 episodios anteriores en el capítulo 2 del mismo Evangelio de San Marcos. Porque, y fíjense, ¿quiénes eran los heredianos? Los heredianos eran un partido político secular, siguiendo a Herodes Antipas. Ellos apoyaron a Roma, al imperio, a la fuerza de ocupación. Aún en casi todo opuestos a los fariseos, como eran seculares, y los fariseos se creyeron lo más santo, lo más legalista de la ley mosaica. Pero estaban opuestos en casi todo por ese motivo a los fariseos. Pero en este punto, de destruir a Jesús, a matar a Jesús, estaban unidos. Como aplicación y enseñanza, mis amados, en el pasaje estudiado en el día de hoy vemos el peligro, y escuchen bien, porque también nosotros podemos estar en peligro, cuando el corazón se vuelve, a causa de la rebeldía contra Dios, más y más insensible y obstinado a la verdad. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, en los versículos 17 a 18. Obviamente se trata del asunto de los judíos en Egipcio con el faraón, ¿verdad? Porque la escritura dice a faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Porque Dios puede demostrar su poder en cualquier persona, en cualquier condición. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y así será. Porque eso es el plan de Dios. Que en toda la tierra se sabe el conocimiento de la palabra de Dios. Si lo acepta o no, ya es otra cosa. Es el libre albedrío. Pero va a venir el mundo que en todos los países del mundo por lo menos una persona conoce el evangelio de la salvación. Fíjense, de manera que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, eso es la situación, un corazón endurecido, endurece. Libre albedrío, Dios no obliga, pero Dios tampoco miente. Y hasta podemos ver esta rebeldía en los apóstoles. Vamos a Marcos, nos quedamos en Marcos, en el capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya era después de la crucifixión, Judas ya se mató, eran los 11, el aposento. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hasta los mismos apóstoles dudaron cuando les apareció el Señor, y pidiendo como una prueba que es Él y que es vivo, comida. Y no eran los mismos apóstoles que estaban 3 años con Él día y noche. Todos estamos en peligro. Oremos, mis amados. Padre Santo, Padre bueno, gracias por esa enseñanza en el día de hoy, Señor. Y te pedimos sobre todo que tú nos guardes de caer en rebeldía contra ti y contra tu santa palabra. Permítanos en todo momento dar un buen testimonio
que es un seguidor tuyo, que es un hijo tuyo, que es un cristiano, que quiere decir pequeño Cristo, Hijo de Dios. Gracias, mi Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amigo, ¿usted todavía está en rebeldía con Dios? ¿Lo rechaza? ¿No cree lo que dice la palabra de Dios? Aprovecha. Hoy es el momento. Arrepentirte de tus pecados. Ore conmigo. Te invito. Hazlo ya. Porque tal vez no tienes otra oportunidad de hacerlo. Recibe hoy al Señor Jesús como tu Salvador personal y Señor, y vas a pasar la eternidad con Dios. Ore conmigo. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias una vez más que tú nos permites ahora arrepentirnos y orar. Ore ahora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo te pido perdón por mis pecados porque yo sé y creo que tú moriste por mis pecados en la cruz. Tú lavaste todos mis pecados con tu preciosa sangre y yo creo que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te abro mi corazón. Entra a mi corazón como mi Salvador personal y Señor. Te doy gracias por ese regalo de la vida eterna. Gracias por permitirme ahora ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hoy tenemos el gozo, mis hermanos, es un privilegio para los hijos de Dios de celebrar la cena del Señor. Es el momento más solemne en la comunión de los hermanos. Hermanos, aquí tenemos el pan que representa el cuerpo de Cristo y aquí tenemos el jugo de la vid representando, símbolo para la sangre de Cristo. Pedimos al Padre Celestial que bendiga ese pan y que bendiga ese jugo de la vid. Padre Santo, Padre Bueno, te venimos frente de ti, dándole gracia por tu sacrificio en la cruz. Gracias que tú entregaste tu cuerpo para morir en nuestro lugar y que fue la sangre el precio por nuestro pecado. Padre, te pedimos que tú bendices este pan y este jugo de la vid que vamos a tomar en el día de hoy, recordando y celebrando lo que Dios Hijo hizo en la cruz, que Jesús hizo en la cruz, cuando celebremos ahora la cena del Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados, este pan, como ya yo dije, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y la celebración de la cena del Señor debe ser un acto muy solemne. Pide perdón a Dios por alguna ofensa y si tienes algo contra alguien,
vaya primero a arreglarlo ese asunto con esa persona. Entremos limpio a esa celebración. Y dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, comemos ese pan en memoria de Jesús, en memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, en tu memoria, Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Amados, y para despedirnos, les invito que participen en la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Hermanos, amigos, testifican a Jesucristo como el Salvador del mundo. Si este mensaje pastoral ha sido de bendición para usted, compártelo con sus amigos en las redes. Oren que Dios abra el oído de esta persona a quien usted envía este mensaje. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ore que esta palabra no llegue a un corazón endurecido. Pídelo a Dios que prepara ese corazón. Permita que sus amistades reciban el mejor regalo que el hombre ha recibido y puede recibir en su vida, que es la vida eterna en presencia de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados.